Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a Roberto González Quevedo, que es doctor en filología y también en antropología, dos disciplinas que van muy de la mano, y también pues un incansable recopilador de vocablos y costumbres. Él es quizás la persona más importante en la recuperación de la nuestra chingua. Allá por los años 80, pues ahí en colaboración con su madre, pues sacó los primeros libros escritos en la nuestra chingua, o de los primeros, y fue un poco un revulsivo ante una generación que estaba ávida de las costumbres tradicionales de la lengua de nuestra zona. A él le debemos mucho y él es el que todos los años, pues año tras año, pues viene y nos da unos cursos que han logrado pues, hacer que verdaderamente resurja la chingua, y que ha servido también para que nuevos escritores escriban también en nuestra lengua. Bueno, Roberto, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos, amigos interesados en estas cuestiones relativas a la lengua vernácula y a la cultura autóctona del Alto Sil, de Bavia, Chaciana, Chuna y otras zonas contiguas. Gracias por vuestra asistencia y gracias al Ayuntamiento de Villablino, a la Casa de Cultura y a todos los que trabajan para hacer esta actividad, que yo creo que es muy meritoria, especialmente gracias a Félix. Vamos a dedicar un poco de tiempo a comentar aspectos de nuestra lengua y nuestras culturas tradicionales. Tardé bastante tiempo en decidir el esquema y la orientación de esta intervención. Hay muchos contenidos y hay que seleccionarlos, y eso es complicado. Pero lo que más me preocupa es el cómo transmitirlo. ¿Cómo transmitir esto? Al final me diréis si, bueno, tuve éxito o si no lo tuve, ¿no? Bien. Aspectos de nuestra cultura y nuestra lengua. Una de las cosas que seguramente todos os planteáis alguna vez, y a lo mejor ya la solucionasteis incluso, es la cuestión del origen de la nuestra chingua. ¿De dónde viene la nuestra chingua? ¿De dónde viene el pachuez? Bueno, la respuesta, y una respuesta fácil, la nuestra chingua viene del latín que trajeron los romanos con el imperio. Vamos a entrar directamente en vez de dedicarnos a mucha teoría, porque esto suele ser son asuntos un poco, bueno, que cansan a la gente. Entonces vamos a ver algunos ejemplos concretos. Vamos a ver algunas palabras del pachuez. Algunas conoceréislas, o igual todas, no lo sé. Por ejemplo, ¿cómo llamaríais a esta cosa pequeña que hay aquí? El pequeño de la familia, ¿cómo se llama en castellano? El Benjamín, yo creo, ¿no? Por la cuestión de la tradición bíblica, aquel libro tan guapo de la Biblia, ¿no? Bueno. En la nuestra chingua hay una palabra muy guapa para esto, que ya redruecho. Dase en toda la zona del Pachuezo, pero especialmente en la zona oriental, para bien más. Pues bien, de la palabra latina, retro, que significa hacia atrás, más el diminutivo uculus. Y entonces se refiere a lo más pequeño de la raíz, lo más reciente en el origen de la familia. Por ejemplo, también se llama redruecho cuando hay una planta vieja ya y sale un brote a última hora, eso ya es un redruecho. El Benjamín, el redruecho, el ficho único, que, mejor dicho, el ficho último que nació, el último brote de la familia, ¿no? Latín puro, por tanto. Aquí tenéis esto, castellano ya ovillo, tenéis un globo. ¿Cómo diríamos en pachuezo ovillo? Dubiecho, el dubiecho, que también viene puramente del latín. De globus, el diminutivo globellum, por tanto, dubiecho significa un globito, un globo pequeño. Aquí tenía que ser en realidad chubiecho, pero por esas cosas de la lengua, por la que se llama disimilación, a veces
La lengua es caprichosa, igual que a veces unifica sonidos distintos, a veces los separa, ¿no? Por ejemplo, también lo hizo el portugués, y llama, en vez de dubiecho, dicen dovelo. En realidad, si pasáis a Ibias, que está muy cerca de Vichablino, hay zonas de Ibias donde se dice, en vez de dubiecho, dicen novelo, ¿no? Está muy cerca ahí la frontera lingüística, ¿no? Purtiech, una palabra muy usada por nosotros. Pues lo mismo, viene de porta, un diminutivo de porta, portelu, o sea, puerta pequeña, purtiechu. ¿Sabéis lo que es esto? El argadiechu. Un argadiechu, o sea, un aparato con el que se va manejando la lana para hacer las madejas, ¿no? Argadiechu viene del latín puro, ergatellum, que a su vez viene del griego ergates. Damos cuenta de que la especie de cabrestante, y ergates en griego significaba efectivamente cabrestante. Aquí hubo unos cambios, la T se sonorizó, la Ch va a ir aquí con la doble L, y la E delante de la R se abre y se convierte en argadiecho. Era muy típico de la cultura tradicional nuestra. Está en muchas coplas, muchos cantados. Esto, como se llama, una fuecha, también latín puro, de folia, diptongación de la O, y aquí esto, la yod, bueno, en términos que no voy a abundar en ellos porque son un poco aburridos, se palataliza en la palabra fuecha. Vamos a los días de la semana. Vamos a ver el día de hoy, güey, y a güey, que viene del latín odie, puro latín también. Diptonga la O, y entonces, bueno, pues, esta palabra. Añadimos ge para facilitar la pronunciación de este diptongo, güey. Y aquí tenemos el huecho, un huecho. Oculus, de oculus viene huecho. Ahora fijemos en una cosa, vamos a explicar muy brevemente, porque esto ya es un poco complicado, la cuestión del óculo. Si ponemos en la cocina nueva que compramos esos focos que hay ahora, llamamos óculos, ¿no? Bueno, eso está cogido directamente del latín, lo que se llama entonces un cultismo. Pero la palabra oculum evolucionó en nuestra chingua a huecho. Ahora bien, nos referimos a huecho cuando nos referimos al órgano de visión que tenemos, pero si nos referimos a esos aparatos, no tiene sentido llamarlos huechos, son óculos, porque ya tienen otro contenido semántico. Aquí ya se acerca la nuite, también latín puro, noctem. Impugnación aquí, esta C, que se pronuncia como K, en latín, se vocaliza en una I latina, nuite. Aquí hay una planta muy usada en nuestra tierra, especialmente para cosas de la piel, la cirigüeña, que también viene del latín puro, celidonia, por cambios muy propios, también la palización de la yod con la ñ, la I, la E, como ya podremos decir muy poco porque no tenemos tiempo, las vocales átonas nuestras son distintas de las castellanas, y entonces la I y la I se neutralizan cuando no tienen acento, ¿no? Vamos a ver una frase muy corta. Si yo quiero decir yo mojo, ¿cómo sería en latín? Ego mollio. Bien, pues la nuestra chingua, ese latín evolucionó para decir yo muecho. Vamos a ir terminando. Aquí volvemos a la foto anterior. Hay otra palabra. La nuestra chingua tiene una ventaja, que ya que tiene un vocabulario extensísimo, muy rico. Aquí tenemos al redruecho o también el zarrapurtiecho. O sea, de latín cerrare, cerrar, y portella, puerta, diminutivo. Pues el zarrapurtiecho es el último de los nacidos, el que cerró los nacimientos de la familia. Y bueno, ya terminamos una palabra un poco distinta. Aquí tenéis una palabra, chama, muy frecuente en nuestra tierra. En Palacios ya encontré en la toponimia más de 200 sitios que llevan esta término, ¿no? Viene del latín, aunque no exactamente del latín, parece ser que hay una palabra claramente céltica, pero pasó al vocabulario latino. En realidad nada más aparece 2 veces en textos latinos. Chama y una tierra húmeda, suele haber alguna fuente espontánea allí, aunque también tiene a veces un contenido de tierra de mala calidad. Pero lo normal es que sea una chama, sea un sitio húmedo, donde se resbala, donde hay humedad. Bueno, en definitiva, esto es una muestra de cómo la nuestra chingua viene del latín. La península antes de los romanos. ¿Cómo estaba la península antes de los romanos? Aquí tenéis un mapa un poco convencional, ¿no? Los celtas por esta zona, los íberos, los celtíberos. Bueno, no sabemos exactamente cómo era esto.
Lo que dicen las últimas investigaciones parece ser que Hispania estaba en un proceso de celtización, o sea, estaba en un proceso en que los celtas iban apoderándose del territorio con su cultura. Y llegó el Imperio Romano y paralizó un poco ese proceso, ¿no? Porque hay focos celtas también en Andalucía y en zonas del Mediterráneo. Por tanto, bueno, eso es un poco el mapa convencional. Nos interesa ver cuál era el mapa que quedó con la conquista romana, y aquí nos tenemos que centrar en el convento, en la región de los Astures, que tiene su capital en Astorga, y es el territorio nuestro, de alguna manera, si nos queremos referir a nuestros antepasados desde el punto de vista lingüístico. Por supuesto, aunque viene del latín, no todo es latín. Daros cuenta que los hablantes que hay aquí previamente debían tener también sus costumbres de vocabulario, de articulación de las palabras. Eso es el sustrato, por tanto, eso influyó también. Y hay un superestrato, o sea, la influencia que vino después. Pues la mesa chingua se influye por otras lenguas como castellano y ahora el inglés, evidentemente, influye en todos nosotros, ¿no? Ahora bien, tenemos que tener en cuenta una cosa. ¿Qué latín era el que llegó aquí a la nuestra península? ¿Era el latín de Cicerón, el de Virgilio? No. La gente que venía aquí era gente que muchas no sabían ni escribir, por supuesto. Por tanto, venía lo que llamamos el latín vulgar, lo que hablaba la gente del pueblo. Y las lenguas romances, como el pachuezo, vienen del latín vulgar, del latín que hablaban los soldados, los trabajadores, los esclavos, etcétera, etcétera. Bien, ahí, si queremos interés en estas cuestiones, tenemos que ir a la historia, cómo se formó el reino de Asturias, y después la prolongación en el reino de León. Estuvo su auge en los siglos XI y XII, incluso iba a ser un imperio a nivel peninsular, pero ya en el siglo XIII empieza la decadencia y en el XIV la castellanización. Y eso se nota en los documentos. La lengua escrita de los documentos siempre transmite cuáles eran las costumbres lingüísticas y vemos efectivamente cómo va viendo esa castellanización al final, pero en los primeros textos aparecen muchos términos que son claramente romance, diríamos antiguo pachuezo o similar de todo el dominio del leonés o asturleonés. Bien, estamos hablando de que la chingua, del pachuezo, no esa chingua viene del latín, pero el título hablaba de la cultura, porque la chingua y la cultura siempre están unidos. Si se pierde la nuestra chingua, se perderá por lo menos gran parte también de la nuestra cultura. Las palabras van unidas a las costumbres, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso a estas cuestiones. La chingua tiene palabras, la cultura tiene fenómenos. Vamos a dedicarnos al paso de la vida. ¿Cómo va evolucionando la vida nuestra, la vida humana? ¿Cómo evolucionaba en nuestra tierra? Y vamos a ir escogiendo algunas palabras nada más, 10 o 12, para hacernos una idea. El remo. El remo era lo que llamamos en castellano el cordón umbilical. Era un momento decisivo de la vida, el nacimiento. Había realmente pánico a que al nacer el neno, el cordón umbilical, el remo, se enroscara al pescuezo y se afogara al neno. Entonces había mucha precaución sobre eso. Un peligro real, evidentemente. Otra palabra en pachuezo interesante, las chibraduras, que ya la placenta. Y también había un pánico, este era más supersticioso, podemos decir, hablando en términos que a mí no me gustan, pero bueno, que se suelen usar hablando vulgarmente, que era la placenta. Entonces había el peligro de que la placenta, al parir la mujer, fuera hacia la garganta y la afogara. Por eso, en torno al nacimiento, el miedo al remo que afogara a la mujer y en las chibraduras, pues hay una atención especial y florecen las costumbres que son muy interesantes. Aunque vemos en ellas aspectos irracionales, aparentemente, daros cuenta, estas creencias tienen siempre una utilidad, que estos pánicos, aunque sean falsos, llevan a la gente a tener cuidado, a estar atentos, a procurar que se cuide a la mujer en ese momento, ¿no? Por tanto, tiene su función social. La cuarentena. Tradicionalmente la mujer, después de haber tenido un neno, estaba 40 días sin entrar en la iglesia, porque se consideraba que era un ser impuro. A los 40 días ya podía ir a la iglesia. Yo recuerdo de pequeño, muy brevemente, porque nada más cuando era muy pequeño, de cómo el domingo siguiente, al cumplir la cuarentena, el cura salía al pórtico y recibía a la mujer con el neno y podía ya integrarse en la vida cotidiana de los demás espiritualmente, porque había superado ya la cuarentena.
una creencia muy antigua. Y ahora, por cierto, con la pandemia, pues esta palabra está otra vez de moda, ¿no? Siempre en nuestros rituales había una sustancia importante que era el agua. El agua era muy importante. Por ejemplo, si comparamos con el sur de España, ahí sería el aceite. Y por eso en Sudamérica pues predomina el aceite más sobre el agua en cuanto a sustancia mágica, ¿no? Bueno, la cuestión de los padrinos, el bautismo, el agua bautismal, es un rito religioso, pero tiene otras connotaciones también en nuestro folclore. El agua esa es la que hace al ser cristiano, los hace hombre de verano derecho espiritualmente. Y empezaba la relación con los padrinos, el afichao, ahijado, y la aficha. Ya una vez pasada la infancia, llega la adolescencia y rápidamente el neno se convierte en mozo y la mujer en moza. Entonces esto es muy importante también tenerlo en cuenta, porque los mozos y las mozas formaban una especie de grupo muy sólido, más que ahora. Ahora los mozos y las mozas son individuos simplemente, pero antes eran mozos y mozas, tenían unos derechos y unos deberes también. Por ejemplo, los mozos se pueden permitir burlarse a veces de los mayores, contrastadas, o podían asaltar un horno para coger los queixos, por ejemplo. Las mozas, por su parte, también tienen una función ritual muy importante al organizar las fiestas, la salga, los ramos, etcétera, etcétera. La enhorabuena era una costumbre muy guapa que había, y era que cuando iba a haber una boda y se anunciaba quiénes iban a casarse, pues había que ir a dar la enhorabuena, ¿no? Yo recuerdo aquello, iba mucha gente, pasaba por la casa, allí estaba al fondo la familia recibiendo la enhorabuena, ¿no? Y era una manera ya de aceptar que iba a haber una nueva familia entre nosotros, iba a haber una nueva producción social y económica en casa. La curuxa, ya sabéis lo que es la curuxa y la lechuza, el gárabo, el búho, eran pájaros de mal agüero. Y por eso en la vida llegamos al final, un final que es un fenómeno también muy importante que necesitamos asimilar, y por eso sobre la muerte pues nuestra cultura también es muy rica, tiene una gran cantidad de creencias, de tradiciones. Los cantos estos siniestros pues suelen anunciar la muerte de alguien, o cuando en una casa se enciende una luz en la noche también sucede eso. Bueno, son momentos también cruciales asociados, como os digo, a producciones culturales importantes. Encordar es tocar a muerto. Las campanas tenían un lenguaje, en cada sitio de una manera, y entonces anunciaban si el muerto era un hombre, era una mujer, o si era un neno, tocaban a fiesta, porque había la idea de que los nenos no podían, bueno, era pecado incluso llorar por ellos, porque iban al cielo, y entonces no había por qué llorar por ellos. Había, a partir de entonces de la muerte, había una serie de rituales muy importantes, a los que se dedicaba mucho tiempo, y que había una fecha especial que era el caudano, que era al aniversario, cuando de alguna manera ya empezaba a menguar el ritual porque se consideraba que se había cumplido ya un ciclo ritual importante. Ahora voy a hacer un paréntesis. ¿Veis bien la pantalla o veis alguna irregularidad? Félix, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Es que yo la veo doble aquí, no sé qué pasa. Yo veo dobles las líneas, será mi ordenador nada más. Si la veis bien, seguimos. Se ve bien, se ve perfecto. Vale. El paso del año también es un fenómeno cultural interesante, ¿no? Según va pasando el año, tenemos la fiesta de los Reyes, que ahora hay una fiesta importante, pero tradicionalmente realmente no era muy grande. La Candelaria, que era cuando se celebraba la cuarentena de la Virgen María. La Candelaria es cuando se cumplen 40 días después del nacimiento de Jesús. Y también una fiesta importante de invierno, bastante relevante. Tenemos el Antroido, que era quizás la fiesta más importante del año, de la que ya escucharemos novedades el próximo miércoles, por eso no abundo yo aquí. La Semana Santa, muy mediatizada por las costumbres religiosas. Y después tenemos aquí una costumbre que os pongo de aquí, que era muy propio de nuestra tierra también, que el teixo, que sabéis que es un árbol, bueno, un árbol bastante usado de los ritos. El teixo se cortaba en canas y se ponían delante de la iglesia para que se usara como los ramos en la procesión de ramos. Llega el verano, anunciada por la salga, en la que también, si tenéis cosas muy interesantes, pasó mañana, que era el solsticio del verano, ¿no? Y empieza la hierba, que llevaba mucho tiempo las familias
incluso venían familiares hasta de la ciudad para ayudar. Esto ya cambió mucho, claro, pero era un trabajo inmenso que había que dedicar mucho esfuerzo, ¿no? El outono también era una temporada especial. Llegaba la época de la fuecha, en que había que ir al monte para bueno, acumular hojas de árboles como rebochos, por ejemplo, para unir a la hierba que se había cultivado, que se había recogido también para alimentar a los animales por el invierno, porque los inviernos, como sabéis, en nuestra tierra son muy fríos y muy chargos también. Llega la época de los difuntos, donde se renueva el culto a los muertos, los magostos con las castañas y esos rituales también tan interesantes de comensalidad entre los vecinos, el San Martino, que era fundamental, ahora se hace también mucho por invierno mismamente, pero San Martino ya era importante, muy importante, era también un ritual muy distinto de la vida. No entendemos San Martino con la visión actual que tenemos nosotros, ¿no? Para nuestra sensibilidad, ver un San Martín ahora pues resulta incluso terrible o siniestro, pero cuando vivíamos en aquel mundo, los chillidos del animal no los veíamos como sufrimiento, era simplemente un acompañamiento al rito ancestral. La Navidad tenía poca fuerza de celebración, más bien y a causa de ahora. Había, y vamos terminando ya, un baiche muy interesante, el baiche de los devotos, que se hacía a final del año, y que era que un mozo y una moza, de manera fortuita, formaban una pareja y eran como novios, pero de mentira. Y durante el año podía seguir la comedia un poco, pero no había nada serio en ello. Pero bueno, y era una costumbre que había muy interesante y muy llamativa. Bien, por tanto, nuestra cultura va siendo articulada por las palabras de la Nuesa Chingua, ¿no? ¿Y qué podemos decir más de la Nuesa Chingua? Aquí tenéis el territorio que describió Menéndez Pidal. Esto sería lo que llamaba Leonés, Asturias, León, parte de Zamora y sigue más al sur. Esta zona es la nuestra, la zona del Pachuezo. Nosotros llamamos Pachuezo aquí y la misma variedad lingüística idéntica está en lo que está pegando de Asturias con nosotros, pero tiene las mismas características exactamente. Los que conozcáis esta zona, pues lo habréis percibido. Puede haber alguna variedad, pero como puede haber también entre Babia y Palacios, entre Babia y la Sierra. Características de la Nuesa Chingua. Bueno, algunas ya las sabéis de sobra, la conservación de la definidad latina, que se perdió en castellano, pero nosotros la conservamos. La conservación del grupo latino MB, como chamber o chambere. Esto ya propio nuestro. Las palabras que empezaban en latín por PL, FL, KL, se convierten en che. Planum, latín chanum, chama, chamare. Chama cuando se refiere a la llama de fuego o al verbo llamar, como chamare. Si se refiere a un prado húmedo, no ya chama, ya chama, con chevaqueira, ¿no? Otro rasgo, la dictación de la O breve latina, lo que vimos ya, nouten da nueite, odie da güey, que es un ordal castellano. Una cosa muy interesante, la diptonción decreciente. Para que veáis cómo cada chingua había complicada siempre, la nuestra tiene una complicación. La terminación eiru, masculina, pero la terminación era femenina. Ferreiro, ferrera. Cordeiro, cordera. Y es verdad que en algunas zonas, especialmente de Babia, son muy conservadoras y tienen el arcaísmo Ferreira, pero la normalidad en esa zona ya es Ferreiro, Eiru, Er. Aunque todavía bastante complicado porque cuando hay un diptongo, cuando hay un diminutivo, pues resulta que se recupera el diptongo. Por tanto, Ferreiro, Ferreira, pero Ferreirina, Ferreirona. Cordeiro, Cordera, pero Cordeirina, Cordeirona. Y aquí tenemos quizá el rasgo más característico de nuestra chingua, veía que la L inicial latina se palataliza en che, la che, zume, chaite, chinu, chana. Escribes así fonéticamente, con esa S en una capedulza, y se tiene escrito de muchas maneras, la TS, que era muy frecuente, la L.L, la TCH, la CHX, etcétera, etcétera, ¿no? Un rasgo muy característico de la nuestra chingua, llamada chevaqueira. Por ejemplo, del latín lumen, luz, tenemos chume. Lacten, leche, cheite. Linum, el lino, chi. La inicial L se palataliza en che. Esta palatalización se da en esta zona del Leonés o de las Turriones, que es toda esta zona del occidente de Asturias y concretamente en la zona del Pachuezo también, la nuestra y la de los sitios colindantes. También incluso en el sur de Asturias entra hacia el centro un poco la cuestión de la chevaqueira.
Aquí tenéis más cerca esto. Creo que veis una cosa interesante. Las características del Pachuezo, que se parecen a las de Somiedo y Cangas de Narcea de arriba, que son iguales, curiosamente también se encuentra en los sitios más altos, más recónditos de las Brañas cerca de la costa. Por tanto, ya como subir aquí un pequeño archipiélago en cuya cumbre se repite esto, quizá porque era lo más arcaico de todo. Bueno, la transcripción, como os digo, es esta, porque fue la que decidió la Revista Española de Filología, una S con un punto, y así la define. Chobu, Asturiano Occidental, Chobu. Africada, alveolar, So. El nombre de Echevaqueira no es adecuado porque no solamente se da entre los vaqueros, sino que se da también en otras zonas. Incluso en el sur de Italia hay un sonido muy parecido, lo que llevó a Menéndez Pidal a elaborar una teoría, bueno, no suele aceptarse, pero hay gente que todavía dice que puede tener algún sentido. Según Menéndez Pidal, aquí pasó lo siguiente: vino una serie de población muy numerosa de personas del sur de Italia y colonizaron esta zona. Y entonces metieron aquí este sonido. Efectivamente, en el sur de Italia hay un sonido muy parecido y entonces eso fue lo que llevó a Menéndez Pidal a decir eso. Pero bueno, no hay una hipótesis que esté demostrada, ni mucho menos. Menéndez Pidal era un gran lingüista y entonces basta que diga él eso para que haya que respetarlo, pero en fin, aquí tenéis un poco la división provincial. Esto es la zona del Pachuezo y aquí es la zona de Asturias. Pone aquí salentinos, porque uno de los argumentos que nos da Menéndez Pidal es que Salentino, según él, podía venir de unos famosos Salentini, que era una familia muy numerosa y muy poderosa del sur de Italia, que parece ser que se desplazó hacia nuestra tierra en aquellos tiempos. Y según él, eso sería un argumento a favor de esta colonización suditalia. Bueno, como sabéis, ya dijo algo Félix, desde hace años queremos recuperar la nuestra chingua. Yo soy uno más, hay mucha gente. Yo voy a contaros mi visión, otros pueden contar otra visión del asunto. Empezamos con calendarios y con libros que tuvieron una gran difusión. Tenéis unos calendarios, por ejemplo, en una forma inmediata de verlo. Esta cosa tan pequeña causó un impacto, porque mucha gente por primera vez veía escrito lo que nada más sintiera con los oídos. Y poco a poco fuimos leyendo también una literatura, libros que se publicaron. Todo esto, trabajo de recuperación, se hizo sin ayudas oficiales, por iniciativa privada. Ya conté en más de una ocasión que la primera vez que fui a la Diputación para que me compraran algún libro, me dijeron que no tenía ningún interés eso. Por tanto, a nadie debemos nada y que no vengan ahí diciéndonos que nosotros vivimos de la subvención, como ese mito que corre por ahí a veces. Bueno, gracias a esta actividad, pues tenemos en la memoria a escritores como Severiano, que desgraciadamente nos abandonó hace unos años, el provisor, Melchor Cosmen, que era un personaje que conocía muy bien el folclore nuestro y también escribió algunas cosas llamativas. Eva, que también contribuyó de una manera muy importante a la narrativa y a la poesía nuestra. Emilce, nuestra escritora, que, bueno, por supuesto, todavía está entre nosotros, que nos tiene entretenido con sus versos y con sus cuentos. Total, que con este tipo de actividad en toda esta zona del Pachuezo, pues fuimos consiguiendo un activismo que tuvo éxito. La revista El Calecho jugó un papel importante. Aquí tenéis una portada muy significativa, y tenéis poesías de Eva. Este libro fue muy importante. El 30 de enero de 1980, hace 41 años, salió este primer libro, que fue el primer libro así, es profeso, en que se recuperaba la nuestra chingua, ¿no? Aquí tenéis la primera poesía de Eva González, que allí de una pare un vaso, fizo un brocho na cabeza, chamé a padre y a madre, y a mi abuelica Manuela, nadie llevó a su curreme, estaba solo una era, etcétera, etcétera. El Xiostrazo. Ya el primer libro que aparece ahí, el primer poema que aparece y también el primero que me mandó mi madre para publicar. Aquí están recuperadas todas. Aquí hay una serie de libros que paso porque son míos, no quiero hacer propaganda. Y después tenemos aquí otros libros como de Eva, los cuentos completos, la enciclopedia de Nos, que ya es muy interesante porque recueche refranes, vocabulario, tradiciones, una gran cantidad de cosas, cantares, una maravilla. Y aquí tenemos un libro ya de autor más joven, de Francisco González Banfi, Caldo de Berzas, y otras dos comedias muy guapas. De Guadalupe Lorenzana, de Caguaches. Este libro es precioso, Cosas de Encatrones, donde hay tanto versos como narración
de gran humor y de buena literatura. Y también tenemos la obra de Silvia Aller, una baviana que vive en Chaciana, nas sombras de los nuestros baches, un chibro melancólico, ya también muy guapo. O sea que en 40 años fiximos moito e a seguiremos fallando todavía. Fiximos moito e a faremos máis entón. Bien. Sí, sí. Bueno, yo para esta última parte escogí una especie de autobiografía. Vais a perdonarme porque igual creéis que quiero contaros la mi vida, pero no se trata de eso. Se trata de ver cómo yo fui acercándome a esta cuestión, porque me pareció, después de me salvo moito, parecióme que era la forma más fácil para que me entendierais. Yo nací en Palacios, un municipio que está al chao de Chaciana, aunque no ya Chaciana. Esta es la casa donde yo nací, aunque yo nací en verano, no nací en invierno como aquí. Me había falado pues, de aquecha. Nací en pleno verano. Bueno, parece estar también xunto al Bierzo, aunque no ya del Bierzo. Y aunque esté ahí metido, la verdad es que culturalmente pues, parece mucho más a Chaciana. Esta es la parte de atrás de la casa, aquí donde yo nací, a 1,5 metros del Urre. Bueno, empecé a ver el mundo y empecé a sentir también las palabras imperfectas. Mi familia anduvo por muchos sitios, entonces yo conocía otras zonas, Andalucía, de Castilla, de Galicia, y yo sabía muy bien que se hablaba de manera diferente. Tenía evidencia de ello. Después, siendo muy joven, estudié en León, en la ciudad, ¿no? Y allí conocí estudiantes de toda la provincia, ¿no? Aquí estuve unos cuantos años, y yo ahí la verdad es que me vi en un mundo muy diferente, ¿no? Hablaba la gente de cosas como la lucha leonesa, por ejemplo, o la vendimia, o el frontón, o la trilla, y eran para mí una cosa totalmente exóticas que nunca había visto. Eran cosas interesantes, valiosas, pero muy ajenas a mí, la verdad. Yo me sentía como en un sitio extraño, así, un frontón era una cosa que yo no sabía ni lo que era. También me sentía muy extraño en cuanto a las palabras, la verdad. Yo no sé si a vosotros, los que sois de aquí de Chaciana y estuvisteis siendo gente nueva por León, por ahí, notasteis eso. Yo, si soy sincero, si os digo que allí notaba que se hablaba de otra manera, realmente. Por ejemplo, el uso de los tiempos perfectos, la entonación muy diferente, el vocabulario. Era algo muy diferente a lo que yo siempre había oído. Entonces, ahí se afirmó mi creencia de que realmente yo venía de un sitio en que se hablaba diferente. En el año 1961 ocurrió algo que me llamó, que para mí fue importante, que estudiando, pues yo era bastante buen estudiante y me acerqué a la lingüística, ¿no? Y al estudio de la lengua. Entonces, en aquellas vacaciones, regresé a Palacios y me dediqué a escribir las palabras que yo podía ir recogiendo, preguntando. Y quedé sorprendido al ver que había un vocabulario inmenso, propio, que no era castellano en absoluto, era muy diferente, cambiaban muchas cosas, ¿no? Entonces me dediqué a todos aquellos 20 días de vacaciones a recoger. Esto es la primera vez que yo lo enseño. Son unas cuartillas que yo rellené, unas 20 cuartillas, todas de palabras que yo recogí primero de mi casa y después de otros vecinos, ¿no? Y ahí son interesantes. Vamos a fijarnos en algo. Por ejemplo, mirad, había un sonido que yo no identificaba, que era la chevaqueira, y entonces yo no sabía cómo escribirlo. Y entonces lo escribía con una X con un círculo, mariecho, amarillo, ¿no? El xabaril. Pero claro, la xie, ya sabéis que tiene una peculiaridad, que junto a la xie hay como una pequeña i. Si yo digo xabaril, digo, más que xabaril, digo xiabaril. Y por eso desde siempre mucha gente escribía una i delante, después de la X. Aquí lo he dicho también, fijaos, roshu, roshu. Bueno, la norma ahora dice que como la xie siempre lleva esa i, no hace falta escribirla. Decimos roshu, pero no hace falta escribirla, ¿no? Había errores, chugares, que tenía que haberla escrito así, pero ahí me equivoqué, evidentemente. Xiostra, xunil, emburriar, ximelgu. Bueno, aquí, repasándolo, miréis, por ejemplo, aquí este detalle, huechos. Los huechos, puse primero una G porque yo veía que se pronunciaba huechos, una diéresis, pero después, por lo que sea, yo la eliminé, quizás pensando que era más puro decir huechos sin más, ¿no? Bueno, interesante, siente, ¿no? Aquí veis un poco cómo entonces yo ahí empecé a reflexionar y sobre todo me di cuenta de que había sonidos no castellanos, la che y la xie, chume o xiato. Estos sonidos yo no los escuchaba en León, puedo aseguraros que nunca los oí en boca de compañeros de distintos puntos de la provincia, que venían sobre todo de la montaña del este, o de Tierra de Campos, o del Páramo. Claro, solamente lo sabía gente que fuera de la Ciana de Bavia, que eran muy pocos los que había por ahí. Y me di cuenta que eran fonemas, o sea, sonidos que significaban. Por ejemplo,
Cuecho es una cosa y cuechu otra diferente. Cuecho es unas papas que se hacían en la braña. O también si yo digo cuecho de coger. Pero cuechu es el regazo. Tener un heno en cuechu es tenerlo en el regazo. Chueza es barro. Pero una pita chueza es una pita clueca. No es lo mismo. La pita chueza anda pura chueza. Un pucheiro y a un sitio donde están las aves. Mientras que el pucheiro ya el de cocinar. Por tanto, no era un mal hablar castellano, sino que era un sistema organizado, un sistema de comunicación muy sofisticado y muy organizado que había que entrar en él para poder dominar el área. Sobre el nombre, pues la verdad es que la mayoría de los hablantes decían que no sabían cómo se llamaba, pero sí tenía ya de aquella, hace 40 años, bastante vitalidad el término Patchworth. Pero la verdad es que yo, preguntando por Palacios, la mayoría de la gente decía, ¡oh, eso no tiene nombre! ¿Qué va? Además, no se puede escribir, una cosa rarísima, eso no se sabe lo que ella, eso no sabe lo que ella. Yo me daba dando cuenta de que no era así, que era una chingua como otra cualquiera. Desde aquellos años, entonces, el nombre de Pachuezo yo creo que fue creciendo, se hizo más popular. Ahora últimamente empieza a aparecer otro nombre, es el de pésico o chingua pésica, para referirse al Pachuezo, aunque de manera todavía muy minoritaria y solo en personas que están muy concienciadas o que están muy al tanto de estos asuntos. Cuando ya por mi cuenta había yo acumulado mucho vocabulario y había desentrañado aspectos fonéticos y fonológicos, sobre todo las vocales propias nuestras, átonas, y la che y la she, y la estructura gramatical, cayó en mis manos el libro El habla de Babi y la Ciena de Guzmán Álvarez. Aquí tenéis la primera edición, la segunda, y por cierto, puedo anunciaros que seguramente este año salga una tercera edición, porque estas están agotadas, que se me encargó por autoridades del Instituto Leones de Cultura, y entonces va a ser una edición no con la notación fonética que desanima a la gente, sino con notación fácil de leer. Igual puede interesaros a vosotros seguramente. Lo estudié detenidamente y observé que el habla de Babi y la Ciena era exactamente igual a lo que siempre sentí yo en Palacios. Pequeñísimas variaciones, no más de un 2%. El 68% era idéntico. Aquí tenéis a Guzmán Álvarez, una persona importante, autor de un libro extraordinario. Lo visité a veces en su casa. Una vez fui con mi madre y lo convencimos para que hiciese el prólogo a un libro nuestro, Bicharón, un prólogo muy guapo. Fijaros, el 3 de febrero del 47 leyó su tesis doctoral en Madrid, en la Universidad Complutense. Y a mí me dedicó esta frase en su libro, a Roberto González Quevedo, el recuerdo de nuestro primer encuentro y con mucha simpatía. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid. Escogí esta carrera, filosofía y antropología, pero siempre seguí interesado por la lingüística y por el latín, que siempre me valió mucho. Después estudié la obra de Menéndez Pidal, el dialecto leonés, y después otros estudios lingüísticos del oeste de Asturias, de León, sobre todo de lo que Menéndez Pidal llamaba el leonés occidental, o sea, del occidente de Asturias, occidente de León, Zamora y un poco Salamanca. La siguiente lectura importante fue un trabajo muy riguroso, muy fiable de otro gran lingüista, Diego Catalán, que era sobrino de don Ramón Menéndez Pidal. Aquí tenéis un artículo muy importante para nosotros, donde estudió exactamente las características del asturiano occidental y de nuestra variedad. Comprobé que lo que nosotros llamamos Pachuezo es lo que en la terminología de la filología española se llama normalmente asturiano occidental tipo D. Cuando escribí mi tesis sobre la fala de Palacios, pues en este sentido orienté la tesis, ¿no? Y la conclusión que saqué, aquí está el libro, después del estudio de Palacios fue esta, que la lengua de Palacios y la del Pachuezo en general es idéntica a lo que la lingüística tradicional llamo siempre el asturiano occidental tipo. Y tenéis páginas donde recojo esta creencia. Es una cosa que vengo sosteniendo desde siempre, no es de ahora. Resumiendo un poco, entonces, la leonesa chingua, el Pachuezo ya es leonés, claro, porque según Menéndez Pidal corresponde a ese dominio. Es leonés occidental, también. Es asturiano occidental y es asturiano occidental tipo D. Abarca estos concejos, que no hace falta que los lea, ya los sabéis todos. Aquí está el mapa, más cerca. Ahora bien, no confundir lo científico lingüísticamente con lo político. El Pachuezo está en León, y la zona en que se habla es de León. León es muy diversa cultural y lingüísticamente. El Pachuezo está en León y es de León, por tanto. Es un patrimonio de León. ¿Son los políticos de León?
o la autonomía correspondiente, los que deben gestionar la protección del pachuezo. Aunque sea asturiano filológicamente, cuando se clasifica algo, como una planta o lo que sea, se dice que es asturiano, pero pertenece a León, y por tanto no es Asturias que lo gestiona, sino León. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta para no confundir las cosas, ¿no? Y no llegar a errores como los que pasa con Galicia, que hay algunos que pretenden que la zona gallega, pues bueno, que puede ser de Galicia, cosa que yo rechazo totalmente. Hay que rechazar la manipulación de la lengua con fines políticos. Nosotros, yo creo que todos, los que defendemos el pachuezo, lo defendemos por sí mismo, no para ser diferentes, no para reclamar ninguna identidad. No hace falta ser de derecha ni de izquierdas para apoyar la conservación y el desarrollo del pachuezo. Aquí repito la idea anterior, es de León, y no se debe, León es una tierra muy diversa, cultural y lingüísticamente. No se debe usar su diversidad para romper León, ni mucho menos. El hecho de que se hable gallego y otras variedades lingüísticas no quiere decir que no sea León, y hay que mantener su integridad. La política chauvinista, del cierto nacionalismo que tenemos en la zona occidental del Bierzo, pues yo no estoy de acuerdo con ella, ¿no? Incluso me recuerda políticas nazis como el famoso Anschluss, ¿no? De la anexión de Austria, ¿no? Por tanto, el pachuezo debe ser protegido, tal como os digo, por los municipios, por la Diputación y por la propia entidad autonómica, la Consejería de Cultura. No tenemos ninguna subvención. Aquí tenéis los artículos del Estatuto de Autonomía, el artículo 5, el apartado 2 del artículo 5. Tiene cierta entidad, recomienda protección, uso y promoción, cosa que no hace. Entonces quería destacar esto, leer esto. El leonés, ¿qué es en nuestra zona? El pachuezo. El leonés en nuestra zona es el pachuezo. Por tanto, todo lo que dice el leonés debe referirse al pachuezo. El leonés, tal como lo entendemos en Espidal, se refiere al pachuezo. El futuro debe tener en cuenta. El Estatuto de Autonomía debe usar y promocionar el pachuezo. ¿Escogería el león el pachuezo como lengua para todo su territorio? Seguramente no. Más bien lo último que pongo yo ahí. Se está hablando ahora, y si queréis podría hablar de la lengua leonesa construida a partir de hablas de León, me parece muy bien, es gente muy interesante y muy valiosa. A veces cogen elementos del pachuezo, también hacen muy bien, ¿por qué no? Pero tenemos un pero que decir, y es que lo que no nos parece bien es que algunos, son algunos nada más, pretendan que el pachuezo es como un dialecto, simplemente una variante, y por tanto inferior a la lengua leonesa. Eso no nos gusta, no por nada, sino porque llevaría a la desaparición del pachuezo. Es decir, si consideramos que el pachuezo simplemente es una variedad secundaria de otra lengua que se va a construir, pues eso a nosotros no nos gusta, ¿no? Apoyamos todos los esfuerzos por revitalizar antiguas hablas leonesas, pero no estamos de acuerdo con que eso signifique la disolución del pachuezo dentro de esa entidad. Yo creo que el futuro, esto es hablar por hablar, porque claro, yo de antes fuera que no tengo ninguna autoridad política, solamente opino, pero yo creo que si en el futuro se potencia todo esto que estamos diciendo, pues habría que mantener el pachuezo, que ya está normativizado, tal como está, y después, si se construye esa lengua o lengua de leonesa, pues bueno, tiene su camino. Nosotros, como os decía, tenemos una ventaja, ya que tenemos ya normativizada la nuestra ching. Hay una norma ortográfica que podéis ver en este libro, Gramática de Nos, aquí veis la portada, un libro muy barato que podéis comprar en la Casa de Cultura y fácil de entender, muy útil. Donde está cómo se escribe el pachuezo y cuál es la estructura básica de la lengua. Está también muy codificado lexicográficamente, o sea, en vocabularios y diccionarios. Aquí tenéis unas portadas, por ejemplo. Ahí tenemos mucho de esto. Este libro, incluso antiguo, de Don Melchor Rodríguez de Cosmen, también lo tenéis algunos en casa. Curiosidad, por ejemplo. En este libro escribe dónde sería la zona del Pachuezo, Don Melchor. Y bueno, acierta un poco, exagera un poco, ¿no? Pero si os dais cuenta, coincide su zona con la que sabemos. O sea, que de alguna manera él, bueno, una cierta edad tenía. Lo que pasa es que se vino arriba y extendió la mancha del Pachuezo pues, 3 veces más de lo normal. Pero bueno, fue un trabajo meritorio. Está muy estudiada la toponimia, como os decía, la hizo Guzmán Álvarez y se ha publicado de otras zonas. Por ejemplo, la editorial Sheitu pues, tiene monografías de toponimia de varios pueblos de Babi. También hay un libro que escribió sobre la toponimia de la parroquia de Palacio del Sil,
que es muy parecida a la de Aciana y de Babia, la misma, en el fondo la misma. Bueno, nosotros defendemos la especificidad del pachuezo, o pésico, chingua pésica, no porque queramos ser diferentes, sino simplemente porque queremos que se conserve íntegramente. Esta es nuestra postura. Bueno, la mía, y creo que hay muchos que hay a mi alrededor, no la única, puede haber otras visiones, por supuesto. Para lograr esto, este futuro, hicimos durante muchos años ya, vamos más de 20 años, los cursos en la Casa de Cultura de Vichauri, en los que siempre trabajó Félix organizando aquello, ¿no? Aquí tenéis un cartel de los que todos los años salen, siempre está muy guapo feito. Y tenéis una de las fotos con algunos miembros de uno de los años participantes. Logramos una cosa muy importante. Logramos hacer del pachuezo una chingua literaria, cosa que lleva muchos años y nosotros en 40 hicimos. Yo creo, no estoy equivocado, pero yo creo que no, que ahora nadie puede decir que en pachuezo se puede escribir cualquier tipo de literatura. Eso conseguimoslo gracias a mucho esfuerzo. A la poesía, a la narrativa, al ensayo, al teatro, al género epistolar, a todo, en la letra de las canciones. Podemos decir que logramos que el proceso sea una chingua literaria. Ya nadie se extraña de que esté escrito. Además, hay un consenso en cómo escribir. Eso es un chogro muy importante. Tenemos la herramienta para asegurar su futuro. Falta que los políticos, y es cosa de ellos, no mía, porque no soy político, en su día, en un momento determinado, digan, bueno, pues vamos a poner a cumplir el Estatuto de Autonomía y vamos a fomentarlo a todos los niveles, en la escuela, en los nombres de los sitios, etc. Siempre con precaución y con tolerancia, por supuesto. Y siempre que lo permita la situación económica. Porque, bueno, lo que está claro es que hay siempre unas pérdidas, ¿no? Voy a ir terminando a hablaros de una hipótesis muy famosa desde el punto de vista lingüístico y también antropológico. Worf y Sapir eran grandes antropólogos, pero también grandes lingüistas. Son clásicos, no son modernos ni mucho. Creo una hipótesis que decía que la chingua ia la que crea el mundo propio en que vivimos. Las palabras que recibimos de pequeños son las que forman el mundo en que vivimos. La lengua crea un mundo propio, irrepetible. Si abandonamos la nuestra chingua y entramos en otra, es como si fuéramos a vivir a otro mundo distinto. Por eso, interésanos, yo creo, conservar el pachuezo, porque si lo abandonamos, perderíamos esa casa nuestra donde vivir en un mundo distinto. Y nada ganaríamos, porque podemos estar en castellano, en pachuezo y en otras chinguas más. Además, tenemos una cuenta. Aprender una chingua más da más facilidades para aprender otra más. Aprender chinguas te facilita comprender otra. Y voy a terminar con un pequeño ejemplo. Decía Worf, este autor, imaginamos que un día vais por el Himalaya, supongamos que hacemos una excursión, y encontramos una flor solitaria, pero única, que nunca se vio en ningún sitio, y pequeña, pequeñina, que no vale para nada, parece. ¿Merece la pena conservarse? Es única, solitaria. Pues precisamente porque ella es solitaria, única y pequeña, merece la pena conservarse. Por eso tenemos el deber de dejar como legado a la humanidad, no solamente a nuestros descendientes, sino a la humanidad, para que la estudien otras personas. Esta lengua única, que es el pachuezo, o pésico, o sino-pésico. Porque el pachuezo crea un mundo propio, un mundo irrepetible. Perder el pachuezo o lengua pésica sería perder una forma de ver el mundo. Nuestro deber es conservarlo y cultivarlo. Muchas gracias. Bueno, y aquí estoy a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta que hacer. Igual no hay ninguna, pero si tenéis alguna, aquí estoy yo. José Ramón Blanco. Muy bien. Pero tienes que activar el micrófono. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Bueno, pues mira, muchas gracias por tus palabras que reverdecen el tema del pachuezo y además que, bueno, eres una punta de lanza en mantener esto y mejorarlo y acondicionarlo a las reglas gramaticales actuales. Y sobre todo te doy las gracias porque has nombrado a mi tío Melchor. Yo soy sobrino de Melchor Rodríguez Cosmen, provisor, él que fue pionero en esto y que tanto le gustaba y que
oyéndote a ti, pienso, digo, qué pena que él no haya visto todo esto, que haya llegado a los medios audiovisuales. E incluso él decía algo que me hacía mucha gracia, y es que, como tú sabes, él hablaba distintas lenguas, entre ellas el alemán, y decía que para el alemán le venía muy bien el pachuezo, porque él decía que había muchas palabras como lengua, que no sé cómo se dice en alemán, pero que el TH, el chingua, pues le ayudaba a esto. En fin, no sé si era su pasión por el pachuezo o qué, pero decía que incluso le ayudaba por el alemán. Por lo demás, nada, agradecerte todos estos conocimientos y animarte a que sigas impulsando todo esto. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Y guardo un buen recuerdo de don Melchor. Lógicamente, en aquellos momentos convulsos, que fueron por otro lado divertidos, tuvimos nuestras polémicas que entretuvieron a todo el valle. Estaba la gente pendiente del periódico a ver quién decía una cosa y otra. Pero bueno, después nos hicimos amigos, nos reconciliamos porque yo, aunque pensábamos diferente, pues reconocí siempre los valores de su obra. Muchas gracias. Gracias. ¿Se puede preguntar? Sí, por supuesto. Buenas tardes, Roberto. Gracias por tanto. Soy Gregorio Campelo. Vamos a ver, quería preguntarte, aparte del curso, bueno, yo el año pasado y en relación con el curso, sugerí la posibilidad de que se hiciera online, ese curso que impartes tan extraordinariamente en Villablino todos los veranos. ¿Se podría hacer online? No me contestó nadie, lo cual me sorprendió extraordinariamente. A la vista está que se puede hacer. Esto es una gran posibilidad, lo que tenemos ahora mismo contigo aquí, poder charlar contigo, intercambiar. La segunda pregunta sería, quizá en algún momento se hizo ya en Villablino, a nivel institucional, o digamos Laciana, perdón, en Laciana. A nivel institucional, ¿no se podría hacer algo en el tema del pachuezo? Insisto, aparte del curso y aparte de todos los libros que están ahí, que quedan, y que quedan indudablemente. ¿No se podía hacer algo con los niños y con los jóvenes a nivel institucional? Creo que en su momento se hizo algo. Yo no sé si a nivel curricular cabría. Algo tendrá que decir León y Castilla o Castilla y León. ¿Se puede hacer algo en este sentido? O como asignatura optativa, pero optativa casi obligatoria, influyendo sobre los padres para que esa optatividad hacia los nenos casi deje de serlo. Algo hay que hacer, está claro. Gracias de nuevo por todo. Hombre, muchas gracias a ti. Que yo no te conocía personalmente, aunque igual te vi alguna vez, pero no te recordaba, pero sí sé tu actividad en Facebook y que pones poemas en pachuezo muy guapos, ¿no? Muchos, sí. Gracias. Vamos a ver. Los cursos presenciales que se están fallando ahora, con gran éxito, vamos a ir además una comunidad con complicidad, con amistades, abiertos a que venga más gente, y cuando vengas tú, si vienes venir, pues te acogemos muy bien también. Estos cursos se van a seguir fallando igual que hasta ahora, presenciales. Ahora bien, tienes razón. ¿Por qué no hacer unos cursos online a lo largo de todo el año? Por ejemplo, ¿por qué no a partir de octubre, a ver todas las semanas, media hora? Correcto. Sin anular lo otro, no son incompatibles. Eso es lo que un poco, entonces, ya lo hablé yo incluso con Félix, que me transmitió esa inquietud, ya pensamos en eso y entonces vamos a intentarlo y a lo mejor tenemos una buena noticia, en pasando el verano, de hacer un curso que se establezca pues, de final de verano al principio del verano próximo, con una periodicidad de unas clases que vayan y la gente vaya avezando a entrar en la cuestión del pachuezo. Aparte serían los cursos presenciales que tienen otra dinámica, son distintos. Por tanto, no se trata de confrontarlos, sino yo creo que de complementarlos. Entonces, yo me comprometo a intentarlo. No puedo garantizar que lo pueda hacer porque yo, una sola persona no puedo realizarlo, pero sí ya hablé con alguna gente, muy poca todavía, no ha habido tiempo, porque esto lo comenté con Félix ayer, pero podríamos preparar esa cuestión también. Eso por un lado. Lo que es institucional. Yo creo que, bueno, alguna cosa se falle. Hay maestros voluntariosos que hicieron alguna cosa en los colegios. También el ayuntamiento hizo alguna cosa también. Entonces, yo creo que poco a poco puede fallar algo institucionalmente. Ahí tenéis que tener vosotros, los que estáis ahí más implicados en la vida diaria, que se vea que hay una demanda de la gente, del pueblo. Y entonces yo creo que el Ayuntamiento de Villablino creo que siempre estuvo abierto a estas cuestiones, a iniciativa de vecinos a favor del pachuezo. Yo creo que están abiertos. Entonces yo creo que si presentáis actividades razonables,
razonables en todos los sentidos, ¿no? Económico, de tiempo, etcétera, yo creo que podéis tener buena acogida, pero tienen que ver que hay una demanda del pueblo. Los políticos normalmente quieren hacer lo que la gente quiere. Entonces, si ven que hay una demanda, y la hay de hecho en la Ciena, yo noto, de año en año noto un cambio en cuanto que va creciendo el interés por el Pachuezo. Si hay vecinos que reclaman cosas, yo creo que puede ir avanzándose. A nivel de la Diputación de León, pues también, si ven que el Ayuntamiento toma parte de eso, la Diputación también se arrastra en ese sentido, ¿no? Ahora hubo cambios, no sé ni siquiera a qué partido político pertenecen, pero ahora hay más sensibilidad a esto. Antes no había ninguna, ya os conté mi anécdota, ¿no? Ahora sí la hay. En cuanto a la cuestión autonómica de Castilla y León, pues ahí no sé exactamente, pero bueno, todo sería de intentar llevar peticiones a esta gente que son políticos, cuando ven que hay peticiones, pues a veces se dan cuenta de que les gusta tener votos. Por tanto, yo no descartaría el seguir pidiendo, organizándose y pedir cosas a la Consejería de Cultura para que realmente conceda algún tipo de institucionalización, como dices, ¿no? Siempre con mucho cuidado, con mucha precaución. Por ejemplo, la enseñanza, yo conozco muchos maestros y maestras que están muy preocupados por esto, que hicieron muchas cosas. Entonces podía empezar a ver una incorporación de algunos contenidos de Pachuezo en la enseñanza. Yo creo que no hay ningún problema. Sí descartaré de momento esa idea de obligatoriedad, eso no conviene utilizarlo. Del Pachuezo tenemos que dar una idea amable, que no sea dificultoso, que sea todo fácil. Entonces hay que empezar sobre todo por, como os digo, pues lo que sea, ofrecer cosas siempre en plan positivo. Gracias. Roberto, yo le pasaría la palabra, ya que la tenemos aquí, a Blanca, que participó activamente en temas de la escuela y que fue directora del Colegio San Miguel durante muchos años. Blanca, ¿qué opinión tienes? Activa el micro. Buenas tardes. Bueno, ya sabéis que sí, que desde nuestro cole y desde algunos otros también se están llevando algunas iniciativas adelante. Cámara, por favor. ¿Perdón? Activa la cámara también, que te veamos. Ay, bueno, sí. Vale, así mejor, ¿verdad? Bueno, pues como os decía, desde varios coles, yo, bueno, el que conozco bien es el nuestro, se están llevando a cabo iniciativas para fomentar el Pachuezo entre los niños. Pero claro, son iniciativas que no pueden encajar en el currículum de momento porque no está contemplado. Está uno como un poco atado. Hay muchas cosas que tienes que trabajar en el cole, que tienes que hacer, y esto son como extras. Entonces, bueno, habría que estructurarlo un poco y seguir con ello, que estamos haciendo cosas. También un poco en la línea que nos piden los chavales. Yo ahora mismo tengo una tutoría de sexto de primaria en la que de vez en cuando los niños me dicen, oye, ¿por qué no hacemos algo de Pachuezo? Bueno, pues cuando ellos me lo piden, como dice Roberto, a demanda, pues hacemos alguna cosina. Todavía ahora en Carnaval, Palantroido, hicimos algo, pero no resulta fácil. Y luego no resulta fácil enganchar a los chavales tampoco. Algunas iniciativas que planteamos se fueron al garete porque no había suficiente participación de los niños. Entonces, bueno, no lo dejamos. Guadalupe lo sabe, que todos los años le damos la lata para que venga al cole y haga alguna cosa con los niños. Lito también, el Escarpín ha ido algunas veces también a hacer cosas. Y bueno, intentamos sí que sean ellos los que se interesen un poco, porque ahí está el futuro, sin duda ninguna, en los niños. Pero bueno, a ver, se hace lo que buenamente se puede. A ver, más preguntas, ¿a ver quién se anima? A ver, puse otro fondo de pantalla, a ver si son los montes nevados de Palacios. A ver si os animáis a alguno más, alguna pregunta más, a ver.
Roberto, aquí la gente, sabes que hay mucha polémica respecto a la Cheva Queira entre la grafía, ¿no? Entre escribir, claro, aquí como empezaste tú con tus propios libros, con la TS, pues la gente cree que siempre se hizo así, ¿no? Y ahora, pues claro, nos encontramos con la L.L, que bueno, que quizás sea más interesante de cara a la normalización. Diles un poquitín, un poco en qué se basa una cosa, o en qué se basa otra, las razones por las que utilizar una grafía u otra. Bueno, pues entonces hablamos de eso un poco. Bien. Yo comprendo perfectamente a los que decís que no os gusta nada del L.L y que preferís la TS, porque a mí pásame lo mismo. Yo, en realidad, cuando empezamos, escogimos eso, la TS, para la Cheva Queira. Y yo creo que ella la que más intuitivamente sirve para representar el sonido. ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo un tema ahí que se nos presionó de alguna manera por parte de otras zonas del dominio del leonés, de que, bueno, como corresponde casi siempre, no siempre, a la doble L, pues entonces era una manera de, conservando el nuestro pachuezo, de abrir y la comunicación con otras formas de expresión, de tal manera que si escribes un chibro en pachuezo y tienes la L.L, pues es más fácil que llegue a otro sitio, ¿no? Y al revés, una vez que la gente deprenda bien el pachuezo con la L.L, pues entenderá mucho mejor otras versiones de otras zonas del dominio del leonés en general, ¿no? Bien, eso sería uno de los motivos. Otro motivo era estrictamente filológico, y este es más importante, que ya la TS, bueno, hay dos motivos filológicos. Primero, hay un problema porque la TS no representa exactamente el sonido, o sea, no decimos sobu, sino chobu. De hecho, en algunas zonas, no en Chaciana, pero muy cerca de aquí, en la zona de Asturiana, hay distinción. Hay zonas donde se dicen chobu, pero trabatsu. O sea que hay zonas donde se pronuncia la TS. Entonces, provocaba, para los lingüistas, que siempre están metidos en ese asunto, les provocaba cierta confusión con el sonido TS. Y entonces decían, vale más otra grafía como la L.L específica y tal. Otra razón era la etimológica, que sería importante también, y es que la che viene siempre de la L latina, y sobre todo cuando está en el medio de la palabra, de las dos L's. Entonces, el escribir L.L sería reconocer el origen latino de... Y claro, la etimología es muy importante para la grafía. Bien, de todas maneras, la verdad es que cuando nos vimos un poco obligados a cambiar para seguir con la dinámica de la expansión del pachuezo, pues quedamos bastante defraudados. Y se nota, si miramos los años aquellos, cuando hubo ese cambio, hubo un bajón importante de la producción, un desánimo, ¿no? Desánimo el personal. ¿Por qué? Pues porque estamos avezados a la ATS, como os digo, es la que más espontáneamente nos lleva al sonido, pero bueno, yo creo que con el tiempo fue entendiéndose el asunto y hoy día pues hay mucha gente que escribe con L.L sin ningún problema. Desde luego, en los cursos, yo ya os garantizo que en los cursos que hacemos hay libertad para escribir como se quiera. Hay mucha gente que escribe TS y otros escriben L.L y hay mucha gente que discrimina. Y cuando escriben así en plan más para nosotros, pues escribe con TS, pero cuando se da cuenta que quiere escribir, por ejemplo, pues para León, pues conviene poner L.L porque el punto S marca la diferencia, pero al mismo tiempo, bueno, pues un poco una cesión a la uniformidad escrita. Ya veis que yo aquí me decanté de una manera clara, creo, que para mí es lo más importante en cuanto a lo que dice hoy para mí, era eso, a decir que el pachuezo hay que respetarlo, no vale disolverlo de leonés, pero al mismo tiempo, por supuesto, todo lo que sea colaborar y estar al seguir el paso a la par, como decimos nosotros, a la par de otros territorios de leones, pues yo creo que eso conviene. Bueno, no sé si me expliqué un poco, ¿no? No creo que se haya convencido, porque a mí, cuando me plantearon esto, yo era partido de la TS, no me convencía a nadie,
pero bueno, os fui sincero diciendo cuál fue el itinerario que yo seguí en ese sentido. Habrá tiempo de seguir hablando de ello y, en fin, yo creo que de cara al futuro es muy útil la L.L. No riño a nadie que use la tesis, sino todo lo contrario, nos sirve para que gente que no esté de acuerdo con la L.L., por favor, que escriba con tesis, pero que escriba, es muy importante. Nos pregunta José Ángel, a ver, ¿el nombre de Villablino podía derivar de Villa del Lino? Pues mira, eso yo lo estudiaba tantas veces, oí bastantes teorías, pero no puedo garantizar saberlo. Es probable que fuera Villa, Vicha, Villa, y el nombre, un apelativo personal, es muy probable. Pero yo no estaría, vamos, no podía certificar lo que es, pero es probable que fuese eso. Vicha, Villa, y después un apelativo de una persona, sí, eso puede ser. En la toponimia hay que tener mucho cuidado porque, bueno, estás en el filo de la navaja. Igual vas a una genialidad que te equivocas, ¿no? Y en ese sentido no lo sé, pero bueno, decir eso, decir que viene de Villa, Vicha, más un apelativo personal, pues no hay ninguna barbaridad, por supuesto. Dice Lino planta, vamos, no de nombre. ¿Lino qué? De planta, que se refería a una planta, no a un nombre propio. ¿Pero quieres saber algo de la palabra esa? No te entendí la pregunta muy bien. No, que decía a ver si Villa de Lino. No, Lino referido a planta más que a un nombre. No lo creo. Eso no se puede descartar, pero yo no lo creo. Y es verdad que en esta zona nuestra fue de las zonas de Europa donde más se explotó el chino y la cultura del chino, donde más, probablemente, porque había sitios muy húmedos. Pero en Villablino yo creo que no. Me parece muy difícil. Ahora, repito, es una opinión personal. A lo mejor resulta que tiene razón ese señor. Yo creo, es que yo te entendí mal. Yo creí que decías si sería nombre de Villa y un apelativo personal. Yo creo que de Lino no. O sería Vichachín. O cambiando la H en algún momento, pero no Villablino. Bueno. No hay más preguntas, yo creo, ¿no? Una pregunta más. Bueno, Roberto, pues si terminamos. Decir algo para finalizar la charla. Bueno, pues decimos que no sé si vos prestó, a mí prestóme mucho estar aquí, pasóme muy rápido, tuve una hora moviendo la chingua, pero pasóme como una centecha, ¿no? Entonces, nada, agradecemos la vuestra presencia y muchos me conocéis y los que no me conocéis, si queréis hacerme alguna vez alguna pregunta, alguna cuestión, pues aquí estoy yo para lo que queráis, ¿no? Y nada, ya nos vemos, a ver si pasa esta pandemia, y nos vemos por Villablino, por Chaciana. Ya entamamos los próximos cursos y bueno, esa propuesta que hay ahí, a ver si somos quien a Faela, la de hacer unos cursos online periódicamente para que vaya averándose la gente. Con esta pandemia, pues parece ser que nos vamos avezando todos a usar las nuevas tecnologías y a lo mejor pues resulta que no es difícil entamarlo, ¿no? Muchas gracias a todos y hasta otro día entonces.